puestos de un río recto de 300 metros de ancho. El punto D está a 600 metros de B y en su misma orilla una compañía de teléfonos desea tender un cable desde A hasta D. Si el costo por metro de cable es de 25% más caro bajo el agua que por tierra, ¿cómo se debe tender el cable para que el costo sea mínimo? ¿Cierto? Entonces hicimos la gráfica. Yo la voy a hacer un poquito más grande. Entonces la gráfica que hicimos fue esa, ¿cierto? Entonces dijimos que acá estaba el punto A, tenemos el punto D, este es el punto B, ¿cierto? Que están uno frente al otro, el río tiene un ancho de 300 metros y sacamos este dato por el teorema de Pitágoras. La clase pasada ya habíamos sacado varios datos. ¿Quién me dice por favor cuáles fueron los datos que sacamos? ¿Cómo? Habíamos sacado la función del costo total y había sido 5 cuartos de K. ¿Por qué? Más K entre paréntesis 600 menos K. Y habíamos hecho la operación donde decíamos donde derivamos y decíamos el dominio. ¿Cuál era el valor mínimo? ¿Cuál fue el valor mínimo que hallaron? Claro, no es poco de suma a cero, pero no fuimos capaces de hacer. Profe, no era 412 puntual. Sí, por eso se los dejé tarea para que lo miraran en el libro, porque ese era uno de los que estaban en el libro, ¿cierto? Yo les dije, termínenlo, trátenlo de hacer y si no son capaces, entonces lo miran en el libro y ya miramos como las dudas, ¿cierto? Entonces los datos que teníamos eran, habíamos dicho que K era el costo por tierra, ¿cierto? Listo. Y que 5 cuartos de K era el costo por agua, ¿cierto? Además habíamos llamado X a quién. X era la distancia de B a Q. Y 600 menos X era la distancia De Q a D. de Q a D, ¿cierto? También por Pitágoras dijimos que la distancia, que la raíz cuadrada de X a la 2 más 300 al cuadrado, ¿cierto? Esto era Y, que era la distancia de A a Q, ¿cierto? Esos eran los datos que habíamos hallado. ¿Me falta algún dato? No. Esos eran todos los datos que habíamos hallado. Después habíamos dicho que el costo total era todo lo que iba por agua más lo que iba por tierra, ¿cierto? Entonces, si miramos en la gráfica, si vemos, listo, esta distancia de A a Q es la cantidad de cable que va por debajo del agua. Y la distancia que hay de Q a D es la cantidad de cable que hay en tierra, ¿cierto? Entonces, para el costo total debo sumar, entonces, la cantidad de cable que hay debajo de tierra, debajo del agua, multiplicada por el costo por debajo de agua, ¿cierto? Y más la cantidad de cable que va por tierra, multiplicada por el costo por tierra. Entonces, ¿cómo me queda la función?
Entonces la función es, entonces la función de costo total es ¿quién? Entonces 5/4 de k multiplicado por ¿quién? Por la raíz cuadrada de x a la 2 más 300 al cuadrado. Listo. Más k, que es el costo por tierra, multiplicado por 600 menos x, ¿cierto? Entonces esto lo llamamos f de x. Recuerden que k es una constante fija, ese k es un número, ¿cierto? Es el costo o lo que me vale cada metro de cable por tierra. Entonces k es una constante. Entonces para hallar los puntos de máximos y mínimos de esta función lo que hacemos es derivar, ¿cierto? Entonces hallamos f' de x. ¿Cuánto vale f' de x? Mire que estamos derivando con respecto a x, porque ¿quién es el que me está variando dentro del problema? El que me está variando es x. K es una constante, k no me está variando. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será la derivada de esta función? Lo que es más 5/4 de k. Entonces da 5/4 de k Por x sobre raíz de x a la 2 más 300 a la 2. Por medio. por medio de la raíz de x a la 2 más 300 al cuadrado, ¿cierto? Y arriba me da la derivada interna, que es 2x, ¿cierto? Entonces este 2 se cancela con este 2. Y la derivada de esta es K menos 1, entonces menos K. entonces menos k, ¿sale? Ahora ¿qué hacemos? Igualamos a 0 y encontramos el máximo. Eso, entonces igualamos a 0, ¿cuáles serían los puntos donde esa función se hace 0? ¿Cómo hacemos entonces para mirar dónde se hace 0 eso? Profe, por ejemplo, ahí, en X, si usted la ve que le da 0, entonces solamente le quedaría menos K. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar, ¿cierto? Sumamos eso y después igualamos a 0. ¿Por qué? Porque entonces aquí me quedaría, si yo igualo esto a 0, aquí me quedaría 5/4 de k igual a ¿quién? A x sobre x a la 2 más 300 al cuadrado igual a ¿quién? Igual a k. Entonces la idea es que sumemos primero esto. ¿Listo? Sumen eso, igualan a 0.
Sí. Miren algo, aquí podemos hacer algo. Recuerden que K es una constante, ¿cierto? Entonces eso lo puedo sacar como factor común. Entonces si sacamos factor común K, esto me da que esto es 5x sobre 4 veces la raíz cuadrada de x a la 2 más 300 menos 1 igual a 0. K es diferente de 0. ¿Por qué K es diferente de 0? Porque K es un precio, es el costo que yo le estoy dando a tirar por metro por tierra, ¿cierto? Cuando es el costo o lo que me cuesta cada metro de cable cuando lo estoy tirando por tierra. Entonces K obviamente tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿qué me queda? Si esta multiplicación da 0 es porque esto de acá tiene que ser igual a 0. O sea, 5x sobre 4 por la raíz de x a la 2 más 300 al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces aquí sumamos. ¿Cuánto les dio esa suma? 5x de K menos 5x menos 4 raíz de x a la 2 más 300 al cuadrado. Sobre 4 raíz de x a la 2 más 300 grados. Igual a 0. Cuando esta división da 0, ¿qué tiene que suceder? El numerador sea 0. ¿Que el quién? El numerador sea 0. El numerador sea 0 porque el denominador tiene que ser diferente de 0, ¿cierto? Entonces, si esto es 0, es porque 5x menos 4 veces la raíz de x a la 2 más 300 al cuadrado es igual a 0. ¿Y cómo resolvemos esa ecuación para x? ¿Cómo hacemos para resolver esa ecuación? Remandar esa expresión de menos 4 para esta y Vamos aplicar al otro lado. y elevar a la 5x igual a 4 por la raíz de x a la 2 más 300 al cuadrado, elevo al cuadrado, entonces me queda 25x a la 2 es igual a 16 por x a la 2 más 300 al cuadrado. ¿Listo? ¿Y esa ecuación cuánto da? Entonces obtengo la ecuación 25 x a la 2 menos 16x a la 2 menos 16 por 300 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Presa 1.530.000. Eso da igual a 0. Entonces resolvemos esa ecuación para x. ¿Cuánto da x? Entonces 25 menos 16, eso da 9x a la 2 menos esta cantidad. Igual a 0. Entonces me da x igual a ¿cuánto? La raíz de 1.530.000 sobre 3. ¿Es cuánto? Más o menos la raíz cuadrada de 1.530.000 Sobre 3. sobre 3. ¿Y entonces cuánto da eso? Ahorita termina. 1.237. Seguro.
sea, la raíz cuadrada de 1.000 sí, 1.530.000 Dividido 3. 1.012. Dividido 3. 3 Saca la raíz y divide entre 3. como 412. Pues yo que yo la hice. 412. Pues aproximadamente. ¿Cuánto? Aproximadamente 412. 412. Bueno, eso da exacto. De pronto no sé qué problemas hay con las operaciones. Ustedes las rectifican bien. Porque cuando ustedes despejan esto le da más o menos la raíz cuadrada de esto sobre 3, ¿cierto? Porque saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces eso da 400, más o menos 400, pero tomamos el positivo. Ustedes rectifican las operaciones. Hay algo medio raro. Entonces ustedes hacen bien las operaciones. ¿Listo? La rectifican. Entonces obtenemos un solo punto crítico, ¿cierto? ¿Qué pasa con este punto crítico entonces? Lo que podemos hacer es hallar la segunda derivada y verificar si ese es un máximo o un mínimo. ¿Cuánto da la segunda derivada de esa función? De esta. Profe, es 1.440.000. Bueno, ya ustedes lo rectifican. Porque no lo tengo acá. 1.440.000. Sí, señora. Entonces ustedes rectifican las operaciones, porque eso da exacto, eso no da aproximación. Listo, entonces ¿cuánto da la segunda derivada de esa función? Esta es la primera derivada, sin igualar a 0. ¿Cuánto da la segunda derivada? Acá. Entonces hallan la segunda derivada y reemplazan 400 donde está x y me dicen si eso es positivo o es negativo. La segunda derivada es ¿Cómo? o sea, que si hubiera hecho la segunda derivada antes de sacar acá, ¿cómo se ve? No, también la puedes hacer acá, porque acá es una constante, entonces una constante por la derivada de una función es la función derivada por la constante, ¿cierto? O sea que esa constante acá puede estar ahí atrás y dejarla ahí. K por la derivada de la función que hay adentro. Entonces basta con derivar solo esta función porque este me da 0. Entonces aquí me quedaría la derivada de esta función, que es la derivada de un cociente. Entonces sería 5 por 4, 20 por la raíz de x a la 2 más 300 menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba, ¿cierto? Entonces me da, ¿cuánto da la derivada de lo de abajo? Entonces menos 5x que multiplica a 2x sobre, entonces me queda x sobre la raíz de, aquí me queda el 4, x a la 2 más 300 al cuadrado, ¿cierto? Esa sería la derivada. Y eso dividido sobre 16 por x a la 2 más 300 al cuadrado.
Listo, entonces ahora si reemplazamos a x por 400, que es el único valor crítico que tenemos dentro de esa función, nos damos cuenta que x igual a 400 es un mínimo. Ustedes lo verifican. Entonces reemplazan a x por 400 y se van a dar cuenta que cuando lo reemplazan dentro de esta expresión les va a dar un valor positivo. Si la segunda derivada evaluado en un punto donde la primera derivada se hace 0, entonces ese punto es un punto de mínimo. Listo, y entonces ahora ¿qué hacemos? Entonces miren algo. Entonces tenemos la función f de x. ¿Cuánto fue que nos dio la función? Nos dio 5 cuartos de k por la raíz de x a la 2 más 300 al cuadrado más k por 600 menos x. Es una función continua en el intervalo. ¿Cuál fue el dominio que nosotros dimos para esta función? 0,600. Entonces en el intervalo 0, 600, ¿cierto? Como esa función es continua en este intervalo, ella alcanza su máximo y mínimo dentro de este intervalo, ¿cierto? Entonces alcanza el máximo y el mínimo entre este intervalo. Entonces, ¿qué hacemos para hallar esos puntos de máximo y mínimo? Entonces recuerden que lo que hacíamos era evaluábamos la función dentro de quién, los extremos de la función, ¿cierto? Los extremos del intervalo, que son 0 y 600, y en el punto crítico que tenía. Sí. Profe, el intervalo es cerrado, profesor. Sí, es cerrado, porque mira que vamos a poner por acá. Mira que es cerrado. Mira que de quién está dependiendo x. X está dependiendo de este punto Q, ¿cierto? Entonces dijimos, Q puede variar desde B directamente hasta D, ¿cierto? Entonces nosotros tomamos un punto intermedio porque la idea es mirar, ¿cierto?, el caso más general. Entonces lo que yo puedo decir es, bueno, si hay un punto Q intermedio por aquí, entonces yo primero voy a pasar el cable de A hasta Q y luego de Q hasta D. Pero también está la posibilidad de que yo vaya de A hasta B y luego de B hasta D, ¿cierto? Entonces en ese caso X, que es esta cantidad que hay de B a Q, va a valer 0, ¿cierto? Si yo voy directamente de A hasta B y luego de B hasta D. Pero si yo voy directamente de A hasta D, X en ese caso valdría 600. Entonces por eso el intervalo o el valor, los valores que toma X están entre 0 y 600. ¿Listo? Entonces ahora ¿qué hacemos? Lo que hacemos es evaluar la función en los extremos del intervalo y en qué más, en el punto crítico. Entonces evaluamos uno de los extremos es 0, entonces f de 0, ¿cuánto vale f de 0?
Profe, que cero daría... Sería 5 cuartos de K que multiplica quién. Entonces aquí me da 0. Entonces la 300 al cuadrado, ¿cierto? Más 600. Más 600. Esto da... Profe, 600K. 600. Exactamente. ¿Cuánto da esto? Entonces aquí se cancela por 300. ¿Cuánto da eso? Sí. 935. Ahora volvamos en el otro punto crítico, que en el otro extremo, que sería 600. ¿O no? ¿Cuánto da f de 600? Entonces da 5 cuartos de K por la raíz de 600 al cuadrado, sí, más 300 al cuadrado, más 600 menos, aquí puse, voy a poner el menos por acá, 600 menos 600, o sea que esta parte de acá me queda solamente esta. ¿Cuánto da eso? Profe, a mí me dio 838.5. El vaya, la es cierto. Y el aviso lo otro va a ser Sí. 838.5. Sí, a mí también. Profe, no se le escucha. Listo, entonces, por último, evaluamos en el punto crítico, en el único punto crítico que hallamos, que fue 400. Entonces, f de 400, que es 5 cuartos de K, por 400 al cuadrado, más 300 al cuadrado, menos, o más K veces 600 menos 400. ¿Cuánto les da eso?
de K. Más 200. Claro. ¿Cuánto les da? Sí. No te escucho bien, ¿me repites por favor? Profe, 825. K. 825. K. Listo. Entonces miren algo. Cuando nosotros evaluamos en f de 0, estamos diciendo que x en ese caso vale 0, ¿cierto? Estamos hallando el costo. ¿El costo de qué? Yo estoy diciendo, me voy a ir de A hasta B directamente y luego de B voy a ir hasta D, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago ese procedimiento, obtengo que el costo total es de 975K. ¿Listo? Este otro, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, yo me voy a ir de A hasta D directamente y no voy a pasar por B, ¿cierto? El costo en ese caso es de 838.5K. ¿Listo? Y cuando yo hago este procedimiento estoy diciendo, voy a ir de A hasta un punto que está a 400 metros de B. ¿Listo? Ahora voy a mostrar la grafiquita para que lo veamos más. ¿Listo? Miren. El último paso, el primero me dice, voy de A hasta B directamente, o sea, paso el cable por el agua de A hasta B, y luego me voy por tierra de B hasta D directamente. Eso es lo que significa F de 0. F de 600 significa, me voy de A directamente hasta D. ¿Qué significa eso? Todo el cable lo estoy pasando por debajo del agua, ¿sí? Y el último caso me está diciendo, bueno, voy desde A, voy hasta un punto Q, que está ¿cuánto? Que está a 400 metros de B. O sea, que paso... Hola. Por ejemplo, eso, pues no sé, pero ahí cuando yo voy directamente de A hasta D, no son 600, pues, porque ustedes se hacen de Pitágoras. No, mira que es que, ¿qué significa? Es que cuando yo voy directamente de hasta D, mira que X es ¿quién? X es la distancia que hay de B a este punto Q. Cuando X vale 600 significa que Q está justo en D. ¿Listo? Cuando X es igual a 600, significa que este punto Q lo estoy pasando hasta D, ¿sí? O sea que yo no estoy tomando ningún punto intermedio acá, sino que estoy yendo directamente de A hasta D. ¿Sí lo ves? ¿O no? Sí. Eso, listo. Entonces ahí estoy pasando todo el cable, lo estoy pasando por debajo del agua. Y cuando yo tomo el punto mínimo, que es 400, estoy diciendo, bueno, yo voy a tomar una distancia desde B, voy a contar 400 metros, ¿cierto? Esa sería la distancia a la que estaría Q. Y cuando yo paso por debajo del agua hasta Q, y luego de Q hasta D, obtengo un costo de 825K. Miren que el costo mínimo lo obtengo justo en ese punto. Cuando yo evalúo en los extremos, no obtengo costos mínimos, o sea que sale más barato tomar un punto Q que está a 400 metros de B, pasar por debajo del agua de A hasta ese punto Q y luego irme de Q hasta D por tierra. ¿Listo? Porque uno pensaría que es mucho menos costoso hacer uno de los extremos, ¿cierto? Primero irme de A hasta B y luego hasta D, o irme directamente por debajo del agua. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplito más. Entonces dice, obtener el triángulo isósceles de área máxima inscrito en un círculo de radio de 12 centímetros. ¿Cómo haríamos ese ejercicio?
¿Cómo lo plantearíamos? Y hacer un triángulo isósceles entre el círculo doble. Voy a aprovechar que aquí tengo un circulito. Entonces, tenemos un círculo de radio 12 centímetros, ¿cierto? Y lo que yo quiero es hallar un triángulo isósceles de área máxima, ¿cierto? Profe, esto, por ejemplo, un lado es sea X. ¿Cómo? X, los lados pues congruentes, pues los lados totales. Yo puedo llamar esto X, ¿cierto? Y esta sería la base del triángulo. Listo. Y tenemos la base del triángulo. Y esta sería la altura, ¿cierto? Miren que de acá hasta acá hay 12 centímetros, que es el radio, ¿cierto? ¿Cuánto vale este pedacito de acá? Sería 12 menos algo, menos A, menos B. 12 menos H. Miren, si de acá está, si esto vale H completito. Esta sería la altura del triángulo. ¿Por qué voy a trazar la altura del triángulo? Porque para hallar, mejor dicho, ¿cuál es el área del triángulo? Vamos a hallar el área del triángulo. Base por altura, No le voy a triángulo con el diámetro, o sea, con la base. No, Que el diámetro va hasta acá, ¿cierto? Bueno, listo, piensen ustedes un momentico y me dicen entonces cómo lo podemos hacer. Traten de pensarlo ustedes un momentico. profe, entonces ese espacio es H menos 12. H menos 12, que es este pedazo de acá. Eso valdría H menos 12, ¿cierto? Todo este pedacito, todo este pedazo grande menos este de acá. Este pedacito valdría H menos 12. Listo. Y entonces, ¿cómo hacemos para hallar una? Miren que a mí lo único que me están dando es el radio de la circunferencia. Es lo único que me dan. Pero hallamos el área de la circunferencia y el medio, ¿cierto? ¿Será que eso sí me sirve? Para hallar el área del triángulo. Miren que el área del triángulo está dado por ¿quién? Por esta altura y por esta base de acá, ¿cierto? Entonces el área del triángulo es ¿quién? B por H, ¿cierto? ¿Qué necesito yo escribir en términos del radio que conozco? Hola. Qué pena, lo que pasa es que me pueden explicarte sobre H menos 12, entonces estoy como confundida. Mira, esta H es la altura del triángulo que yo tracé ahí inscrito. H va desde este punto hasta este punto de acá. Esa es la altura del triángulo, ¿cierto? Como yo lo que conozco es solamente el radio y el radio va hasta este punto de acá, entonces yo necesito saber cuánto vale ese otro pedazo, ¿cierto? Este pedazo de acá vale H menos 12. Este pedacito de acá vale todo este lado grande que vale H menos este pedazo de acá, ¿cierto? Eso vale H menos 12. Ahora lo que yo necesito es escribir esta base en términos de H también. ¿Cómo hago para escribir esto? Profe, base por altura sobre 2. Ah, sí, base por altura sobre 2, sí, tienes toda la razón, listo. ¿Cómo hago entonces para escribir este lado en términos de H? ¿Ves? En términos de H y del radio. ¿Cómo hago para escribir ese B ahí? Términos de radio, profe, entonces H después R
Ah, no. R más B. O sea, escribir A en términos de Ah, no, R. para la base. ¿Quieres hacer un ratito? Pero por ejemplo H, que es la altura, es por ejemplo radio más pongámosle un pedacito ahí, eso es Pero ya. para nombrar un poquito, el punto que hace falta. Debe estar. ¿De X hasta dónde? Entonces vamos a hacer por aquí una grafiquita más bonita. Por aquí tenemos este puntico acá, esto vale H menos 12. Y acá tenemos que esto vale 12. En un triángulo isósceles, la altura tiene una propiedad. ¿Qué propiedad tiene esa altura? Los que salen del recto. Es igual a la directriz y a... Exacto, o sea que este punto de acá es ¿quién? Si todo este pedazo vale B, este pedacito ¿cuánto vale? B medios. Pero eso es porque es un triángulo isósceles, ¿cierto? Entonces si todo este pedazo vale B, este pedacito de acá vale B medios. Y aquí hay otra cosa, este es un radio de la circunferencia, ¿cierto? Porque estoy tomando un punto de la circunferencia y voy justo hasta el centro. Hola. Se está escuchando muy entrecortado. Espera un momentico y me repites, por favor. ¿Me repites, por favor? También podemos decir que H menos 12 vale 2 tercios. un tercio, un tercio, un H menos 12 vale un tercio de la altura. Tercio de la altura, pero es que la altura no la conocemos porque la altura es H. Oye, pero por ejemplo son 3 tercios la altura, un 3 tercios per que 1. Y si 2 tercios miden 12, un tercio en la mitad de 2 tercios sería 6. ¿Y por qué sabemos que este punto está pues porque esta distancia es un tercio de la altura? Un teorema. Sí, es un teorema, profe, que nos enseñaron en Euclidiana que... Bueno, ustedes tratan de plantearlo así. Entonces ustedes dicen que esto vale un tercio de H, ¿cierto? Entonces esto sería un tercio de H, igual esto sería un radio normalito, y esto vale B medios. ¿Listo? También lo pueden plantear así. En vez de poner H menos 12, hola. Ahí podemos relacionar a H con el radio, porque hay H menos 12 un radio medio, de la mitad, y 12 es un radio. Y hacemos un pitagorazo y nos da... Exacto, miren que acá tenemos un triángulo rectángulo. Entonces aquí puedo hallar a quién, puedo hallar a B medios, ¿cierto? ¿En términos de quién? En términos de H y en términos del radio. Por Pitágoras, ¿cuánto valdría B medios? Pero es un cateto de 12 Entonces raíz de tenemos B medios al cuadrado es igual a quién? raíz de 12 al cuadrado menos H. Mira que lo tengo al cuadrado, entonces sería 12 al cuadrado menos H menos 12 al cuadrado, ¿o no? ¿Sí o no? Aquí solamente estoy utilizando Pitágoras. Miren que la hipotenusa es este. Yo tengo que este al cuadrado más este al cuadrado me da este al cuadrado. Si voy a despejar este, me queda este menos este. Listo. Resuelvan ahí y despejen a B. ¿Qué vamos a hacer con ese B? Miren que cuando yo despejo a B ahí, ya me queda en términos de ¿quién? En términos de la altura H. ¿Listo?
Entonces cuando lo hallo en términos de la altura h, lo reemplazo en esta formulita y esa va a ser la función que voy a maximizar. ¿Listo? Entonces háganlo, lo reemplazan ahí y me dicen qué función les da. Ok, so, por ejemplo, ahí queda la raíz 2 raíz de menos 2 al cuadrado. 4 raíz. Entonces aquí me quedaría que b es igual a quién. B, vamos a despejar a b. Sí, pasa el 2 a multiplicar. sea, B es Eso le igual queda 2 raíz cuadrada de 24 hecho menos 8 a la 2 igual a b. a mí me dio, yo no le he metido todavía la raíz. Bueno, esto da 2 veces la raíz de 2 al cuadrado menos h menos 12 al cuadrado, ¿no? Sí. ¿Cierto? Porque yo puedo sacar raíz aquí y aquí me queda el 2 y aquí me queda la raíz. Paso el 2 a multiplicar y me queda 2 veces la raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos h menos 12 al cuadrado. ¿Listo? Otra forma de plantearlo también es para no enredarnos, como yo ya sé que esta distancia es igual a esta, entonces puedo llamar esta distancia b y a esta otra distancia b también. Entonces puedo plantear la ecuación no con b medios, sino solo con b, ¿cierto? Y ya después cuando lo voy a reemplazar acá, simplemente pongo 2b. ¿Sí o no? Para que no nos enredemos tanto con ese b medios. Entonces planteémoslo mejor así. Vamos a hacer el dibujito más facilito para que nos quede como más diferente. Entonces tenemos el triángulo. Aquí trazo la altura h. Todo esto es h. Entonces yo sé que como el triángulo es isósceles, entonces esta distancia vale b, esta distancia vale b. Si este es el centro de la circunferencia, este pedacito vale h menos 12 y este pedazo de acá vale 12. Listo. ¿Por qué la idea es utilizar h menos 12 y no un tercio de h como dice el compañero? Pues porque yo el dato que me dan es justamente el radio, ¿cierto? Entonces yo tengo que tratar de utilizar los datos que me dan para poder resolver el problema. Si yo utilizo h tercios, yo h no lo conozco. De todas maneras yo después voy a tener que escribir a h en términos de ¿quién? En términos del radio. Listo, entonces, el área del triángulo, vamos a llamarlo así, el área del triángulo sería ¿quién? Entonces es esta distancia completica que es 2b
Entonces es 2b, ¿por quién? Por la altura, dividido entre 2. Y esto me da b por h. Esa es la formulita que vamos a utilizar. Por otro lado, tenemos que b es igual a la raíz cuadrada por Pitágoras de ¿quién? De 12 al cuadrado menos h menos 12 al cuadrado. Listo. Entonces, el área del triángulo es igual a ¿quién? A b, que es ¿quién? Que es la raíz de 12 al cuadrado menos h menos 12 al cuadrado multiplicado por h. Entonces me está escribiendo casi. Listo. Entonces esta es una función que depende de ¿quién? De h. Y vamos a maximizar esta función. Listo. ¿Cómo maximizamos esa función? Derivando. Vamos a llamar esa función f de h. Listo. Entonces f de h sería h que multiplica a 12 al cuadrado menos h menos 12 al cuadrado. Entonces, como la vamos a maximizar, vamos a hallar el mayor h, ¿cierto? O la mayor longitud que me maximiza esa areacita de ese triángulo. Entonces hallamos la derivada. ¿Cuánto vale la derivada de esa función? ¿Cuál es la derivada de esa función? Entonces miren que acá tenemos un producto. Entonces aquí tengo que utilizar la regla del producto. Entonces me queda la derivada de esta por esta función. Entonces es igual a la raíz de 12 al cuadrado menos h menos 12 al cuadrado más la primera variable por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de esta? H sobre 2 raíz de 12 al cuadrado menos h menos 12 al cuadrado. Y por la derivada interna. La derivada interna que es menos 2, h que multiplica menos 2, h menos 12. No, porque es 12 a la 12. Miren, esta derivada da 0 porque esta es una constante, ¿cierto? Entonces, la derivada interna está dada por la derivada de esta función, ¿cierto? Entonces me queda, bajo el 2, me queda 2 por h menos 12, ¿cierto? Entonces la derivada interna es menos 2 por h menos 12. ¿Y ahora qué hacemos? Se hace la suma. Igual a 0. Se hace la suma. Pues igual a 0. Exacto, entonces igualamos a 0. F' de h me da la raíz cuadrada de 12 al cuadrado menos h menos 12 al cuadrado. Más, aquí ¿qué me queda? Bueno, puse más y es un menos. Aquí me da menos 2h. Y más menos 2h cuadrado más 24h sobre profe,
Pero ahí la derivada 1, o sea, la derivada de lo de adentro sobre 2 raíz de lo que está Hacia abajo hay un 2. Sí, entonces ese 2, profe, sí, o sea, así comenzaba y lo cancelabas con el 2, con el menos 2, menos h. Había cancelado y ahí me quedaría el 12 normalito. O sea, cancelar acá y aquí dejar el 12. ¿Cierto? Y simplemente multipliqué. Entonces cancelamos el 2. Aquí me queda menos h cuadrado más 12h. Igualamos a 0, entonces sumamos y miramos cuáles son los valores que me dan 0 esa función. Muchachos, resuelvan lo que hay dentro de esta raíz para que todo quede como más fácil de hacer. ¿Cuánto da eso dentro de esta raíz? Profe, H igual a 6. profe, lo que está dentro de la raíz da menos h a la 2 más 24 más 100 más 120. Miren algo, lo que queremos resolver, o sea, para que resuman como las operaciones, tenemos 12 cuadrado menos h menos 12, esto al cuadrado, esa es la operación que estamos haciendo. Entonces esto me da 12 al cuadrado menos, y resuelvo este cuadrado, eso me queda h cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, queda 24h más 12 al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto da 12 al cuadrado menos h cuadrado menos 24h menos Más 24h. y este se me cancela con este, ¿cierto? Entonces lo que está dentro de la raíz me da menos h cuadrado más 24h. Profe, Me faltó. Me falta
le falta lo Eso, entonces ahora lo voy a reemplazar acá, o sea, aquí solamente estoy haciendo esta operación de acá. Solamente hice esa operación. Entonces me queda que f' de h es ¿quién? La raíz cuadrada de h 24h menos h cuadrado más, ¿aquí me da cuánto? Profe, es que estoy homogenizando pues la Y lo que Así se soluciona, porque así le queda más fácil. Usted le va a cuando sumo acá, sí, este por este se cancela la raíz, sí. Ahí sí tienen razón, sí. Pero yo todavía no estoy sumando ahí, simplemente estoy reemplazando los valores y ya. Listo, entonces aquí se canceló este y me quedó menos h cuadrado más 12h sobre la raíz cuadrada de 24h menos h cuadrado, ¿cierto? Ahora sí hacemos lo que ustedes están diciendo, que es sumar. Entonces me da f' de h igual a, entonces aquí me queda 24h menos h cuadrado, ¿cierto? Más menos h cuadrado más 12h. Y esto sobre... Profe, ahí no iba menos, el menos... Sí, Por eso, profe, pero es que sí. Era un más, porque miren que es un producto, no era una resta. Cuando estábamos empezando acá era un producto, entonces acá va un más. Lo que pasa es que usted o sea, multiplicar de una vez ahí es más. No, es que yo no puedo multiplicar ahí porque aquí tengo una suma. Miren, cuidado con esto. Yo aquí tengo unas... Ah, bueno, también podía cambiar el signo, sí, y dejar aquí el h menos 12, sino que yo hice la operación igual, da lo mismo, siempre les va a dar igual. Porque cuando ponen este menos acá, aquí les queda positivo y aquí les queda negativo. Miren que da lo mismo que tenemos ahí arriba. ¿Sí o no? Da exactamente igual. Da lo mismo. No se preocupen por ese signo. Como ustedes lo tienen, también está bien. Miren que acá da exactamente lo mismo. Les debe quedar menos h cuadrado más 12h, ¿o no? Profe, ese menos no le cambiaba el signo al 12. No. El menos no. Miren algo. Si ustedes ponen este signo menos acá, cuando hacen la operación, vuelve y les cambia los signos que están dentro, ¿cierto? Como yo lo dejé el más acá y dejé los signos acá. Entonces aquí me queda menos h cuadrado más 24. ¿Listo? Como yo lo dejé, o sea, simplemente dejé este signo y me queda menos h cuadrado más 12h. Si ustedes dejan el signo acá, si sacan este signo de acá, cuando hagan la suma, ese signo menos vuelve y les altera todo lo que está adentro. ¿Por qué? Porque ese signo menos tiene que ir multiplicando a todo lo que ustedes tienen adentro. O sea que tienen que tener mucho cuidado con eso. Si ustedes dejan este signo acá, cuando ustedes hacen la multiplicación, ese menos les afecta todo lo que está acá otra vez. ¿Sí ven o no? Por ejemplo, hagamos un ejemplito. Cuando ustedes tienen 5x más 4x menos 2, voy a poner aquí un menos, sobre 5. ¿Cómo hacen ustedes esa resta? Ustedes hacen este por este, que les daría 25x, y aquí ponen menos, pero este menos les afecta a este 4x menos 2, y todo eso lo dividen entre 5. O sea, cuando es un signo menos, este menos afecta toda esta expresión. Lo mismo sucede ahí. Si ustedes sacaron el signo menos antes, o sea, si lo sacaron por acá, cuando vuelven y hacen la multiplicación, ese menos vuelve y les afecta todo esto. Entonces les queda menos h cuadrado menos 12. Entonces cuando hacen la operación les queda menos h cuadrado más 12h. O sea, queda exactamente lo mismo que tenemos ahí.
Como eso es igual al azar, entonces el denominador lo igualamos a 1. Listo, entonces igualamos a 0 eso. Y luego ya siempre vamos allá, y luego vamos allá con 1 y listo. H igual a 6, H igual a 18. Igual a menos 2. H igual a 6. H igual a 0, H igual a 18. A 6. 18. 6. Vamos a ver. Es que desde ahí se genera. Espere. Porque este es el menos H. El menos H sería 2H. Se me hizo la página. Ay, se volvieron a desconectar. ¿Por qué me cuelgan, muchachos? Entonces, Es que yo tenía un error por allí donde yo tenía menos 12 y aparece pues ya más 12. Mira que por eso les digo, muchachos, miren, vamos a volver a mirar qué fue lo que pasó ahí. O sea, queda así como lo tengo yo. Vamos a ver qué pasó ahí. Entonces lo que pasó está por acá. Entonces, vamos a empezar, mejor dicho, vamos a empezar desde el comienzo. Vamos a tomar la función f de h. Es h por la raíz cuadrada de 12 cuadrado menos h menos 12 al cuadrado, ¿cierto? Ya vimos que 12 al cuadrado menos h menos 12 da la operación que hicimos por allá, que es 24h menos h cuadrado. Entonces esto da h por la raíz de 24h menos h cuadrado. Y vamos a derivar esta función. ¿Listo? Entonces me da f' de h es ¿quién? Entonces la derivada de la primera por la segunda. Entonces me da la raíz cuadrada de 24h menos h cuadrado más la segunda función, que es h, multiplicada por la derivada de esta función. La derivada de esta función es 2 veces abajo la raíz de 24h menos h cuadrado, ¿cierto? Por la derivada interna, ¿cuánto da la derivada interna? La derivada interna da 24 menos 2h, ¿sí o no? Sí. Entonces, bueno, vamos a sumar eso. Entonces, aquí podemos sacar factor común 2, ¿cierto? Se cancelaría con este 2 de acá, ¿o no? Sí. Bueno, entonces esto me da la raíz de 24h menos h cuadrado más, aquí me queda 12, entonces me queda 12h menos h cuadrado, ¿o no? Simplemente multipliqué y saqué factor común y cancelé. Y abajo me queda raíz cuadrada de 24h menos h cuadrado. Esto ahora sumamos. Entonces este por este me da exactamente esto al cuadrado. Entonces queda 24h menos h cuadrado más 12h menos h cuadrado sobre
la raíz de 24h menos h cuadrado. ¿Cuánto da lo de arriba? Entonces este más este da 36h menos 2h cuadrado. Sobre esta raíz. ¿Listo? Miren que como lo teníamos antes, como lo tenía acá, da exactamente lo mismo. Aquí me da 24 más 12 da 36h menos 2h cuadrado. O sea que ustedes de pronto tenían por ahí algún signo enredado. ¿Listo? Ahora sí, igualemos a cero esta función y me dicen cuánto da h. Está 18. H igual a 18. Entonces, f' de h igual a 0 sería 36h menos 2h cuadrado sobre la raíz de 24h menos h cuadrado igual a 0. Como el denominador no puede ser 0, entonces solamente puedo igualar el numerador. Entonces obtengo que 36h menos 2h cuadrado igual a 0. Saco factor común h, me queda 36 menos 2h igual a 0, obtengo h igual a 0 y No. ¿cómo? Sí. Voy a ver la común del 2H. No importa, eso es lo mismo. Es la misma cosa, muchachos. Estamos llegando a lo mismo, ¿no? ¿O no? Estamos llegando exactamente al mismo resultado. Lo que yo les digo, cuando ustedes están haciendo un examen, están haciendo una tarea, ustedes llegan al mismo resultado por medio de muchos procedimientos. ¿Listo? Entonces tenemos que h es igual, o h igual a 0 o h igual a 18. Esos son los puntos críticos de esa función, ¿cierto? Entonces los puntos críticos de f de h son h igual a 0 y h igual a 18. ¿Cuál será el máximo y cuál será el mínimo? Eso ya le voy a enseñar para el quiz. ¿Qué hora es? Ah, listo. Entonces, venga, les pongo. Y en Caucasia también ya llegaron para el quiz. Señora. Bueno, listo, entonces nos acomodamos.
Listo. Entonces resolvemos estos dos punticos. El primero es hallar este límite y el segundo hallar las asíntotas de esa función. Aquí me equivoqué, es un cuadrado. X a la 2 menos 1 en el denominador. Listo.
Profe, Sí. al límite, es un límite normal, no es necesario aplicarle lo que ya sé que no, sí. Sí. Usted es el que tiene que saber eso, yo no sé. Si usted es capaz de hallar eso como un límite normal, pues es que es X a la tangente de X. Pero ahora se le órbita, entonces Ah, pero pues es un límite, más no es lo oficial, ¿cierto? Hay límites que se tienen que hallar por lo hospital porque usted no es capaz de hallarlos así. Si usted es capaz de hallarlo así, papi. Listo muchachos, yo creo que podemos ir entregando ya son las 8.